Saludos amigos, qué bueno es una vez más contar con su favor. En este domingo primero del mes de agosto, seguimos peregrinando, seguimos hacia la casa del Padre. Si usted aún todavía no se ha suscrito a nuestro canal, por favor hágalo y a la vez envíele estos mensajes a otras personas para que la idea, los pensamientos, estas herramientas puedan llegar a otras personas para sembrar el bien, para animar, para motivar a otros. En este domingo la palabra de Dios continúa invitándonos a reflexionar en torno al capítulo 6 del Evangelio de Juan. Evangelio que el domingo pasado iniciamos. Y primero, en el texto inicial, vemos ese fragmento del libro del Éxodo, cuando el pueblo en su travesía en el desierto experimenta múltiples incomodidades y se queja amargamente contra Moisés y contra Dios. Ante las dificultades y las incertidumbres de su peregrinar por el desierto, el pueblo añora incluso la esclavitud. En realidad, la queja no es contra Moisés, sino y sobre todo contra Dios. Y el Señor, que escucha su plegaria, que escucha sus críticas, que escucha sus murmuraciones, quiere enseñarles al pueblo de Israel a comprender su propia historia. Una historia que está hecha a base de fracasos y aciertos, de pecados y de bendiciones de Dios. Pero el hombre con frecuencia prefiere aferrarse a las pobres seguridades. Le gusta tener todo calculado, cuadrado y seguro. Y los planes de Dios pueden ser otros. Con el maná, que era un anuncio profético de un alimento mucho más precioso, más seguro y más grande, Dios asegura que siempre cumplirá sus promesas y que nunca defrauda a quien pone en él su confianza. También a cada uno de nosotros, como a la multitud que comió el pan milagroso del Evangelio de Juan, Jesús nos exhorta a ensanchar nuestros horizontes y procurar en primer lugar el pan que no perece, ese pan que Jesús identifica con su persona. No solo centrarnos en lo perecedero, en la comida, no solo de pan vive el hombre, sino de otros elementos que los llenan, que los satisface, que le dan plenitud. Cada vez que nos reunimos nosotros como cristianos cada domingo para celebrar la Eucaristía, reavivamos el bautismo que ha puesto en nuestro corazón la semilla del hombre nuevo, que no se sacia con el pan material y menos aún con el alimento vulgar de pasiones engañosas, sino que se alimenta de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pablo hoy, en la carta a los Efesios, en el capítulo 4 del verso 17 al 24 que leemos, prosigue la exhortación del domingo pasado
Pablo deja la reflexión al alcance eclesial propiamente dicho, para exhortar al sentido personal de la existencia cristiana. Son como las exigencias de la vida cristiana. Es una exhortación ética en plena regla, pero desde la ética cristiana. No es solamente la ética filosófica, sino el cristianismo le pone un plus, un ultra a la ética filosófica. Se han usado muchas veces, y se usa Pablo aquí, criterios literarios propios de la época, incluso con su estilo retórico bien definido. Los contrastes entre la vida cristiana y la vida mundana. Pablo habla de uno y de otro. El autor acuña y convoca a vivir como personas nuevas, no como viven los paganos, que no tienen la experiencia del Espíritu. Pablo dice que hay que tener criterios nuevos. Aquí, como en casi toda la literatura del Nuevo Testamento, se presenta el contraste entre hombre viejo y el hombre nuevo, con un énfasis particular sobre la banalidad de la vida sin sentido, la vida vacía, entregada a los poderes del mundo. Porque debemos reconocer, y es bueno que reconozcamos, que los no creyentes o no religiosos no son triviales por naturaleza. Por el contrario, hay personas que no siendo religiosa, que no creyendo en Dios, que no siendo cristiana, tienen una gran ética. Y muchos religiosos, incluso cristianos, tienen más de personas viejas que de hombres nuevos. En esto debemos tener cuidado a la hora de presentar estos valores. Es verdad que con un dualismo exagerado se pensaba que los otros que estaban fuera, que no son de los nuestros, no están en el camino verdadero. Pero a pesar de todo, lo fundamental de la lectura de hoy es una exhortación al discípulo de Jesús. Es una invitación a marcar la diferencia, a no vivir según los apetitos ni la normativa del hombre viejo, sino a asumir esa transformación interior en toda su persona, en toda su existencia. Hoy continuamos leyendo este hermoso y gran capítulo 6 del Evangelio de Juan. Hoy leemos en el capítulo 6, versículo del 24 al 35. El Evangelio nos lleva de una mano hasta la ciudad de Cafarnaúm, a donde Juan quiere traernos después que la gente se sació del pan, después que la gente quería hacer a Jesús rey por ese milagro, y dijeron, este era el profeta que tenía que venir, y querían proclamarlo rey. Jesús se retira, se va a orar solo, y ahora después continúa su catequesis, continúa explicando que él no quiere que lo reconozcan simplemente como un milagrero, como uno que hace milagros. Él quiere que la persona asuma en su interior los valores fundamentales del mensaje evangélico, de los valores del reino. No solo es comer, es compartir la vida, porque tu vida, mi vida, le interesan a Dios. Y cuando estás en dificultades, cuando estás en abundancia, el Señor también está contigo. Y le clarifica
a sus seguidores y le dice: ustedes no me buscan porque escucharon de mí palabra de vida. No me buscan por el mensaje. Me buscan porque comieron pan hasta hartarse. Muchas veces nosotros buscamos los milagros del Señor y no al Señor de los milagros. Vale más el Señor que sus milagros. Vale más Dios que las obras que muchas veces le exigimos que Él haga en nosotros. El pan que sustenta nuestra vida física, nuestra comida cotidianas, son necesarias. Pero hay otro pan, otro alimento que es eterno para nosotros. Juan identifica este alimento con Cristo bajo la figura del Hijo del Hombre. Los rabinos consideraban que el maná era el signo de la ley y esta pues el pan de vida. El evangelista cambia dicho simbolismo y Jesús reitera: no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre, fue Dios, y es la prefiguración del otro pan, del pan espiritual. Y cuando Jesús expresa en este texto la expresión ego eimi artos soes, yo soy el pan de vida, está identificándose con el Padre que se manifestó en el Éxodo y que ahora en el texto evangélico también se identifica con la misma persona. Es el mismo Dios que actúa. Este discurso refleja toda la entraña polémica de las diferentes visiones de aquella comunidad. La fe en Cristo es alimento que lleva a la vida y da sentido y sabor a esa propia vida cristiana. Si entablamos una relación de amor y confianza con Cristo, también nosotros podremos hacer buenas obras. Y es curioso porque uno hasta algunas veces debe sonreírse. Acaban de ver el gran milagro que ha hecho Jesús y nos narra el evangelio de hoy que le preguntan a Jesús: ¿y cuáles son las obras que tú haces para que creamos en ti? Porque no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Y nosotros tendremos que decir: Señor, danos siempre ese pan, igual que hizo la samaritana pidiendo el agua viva. Entonces Jesús se ve precisado a revelar abiertamente esta expresión: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá nunca sed. Dios sigue dando a su nuevo pueblo, a la iglesia, a nosotros, a la comunidad, a todos los hombres, ese pan que sacia y que no es otro que Cristo Jesús, su propio Hijo. Alimentándonos nosotros con este pan, podemos emprender confiados la renovación de mente y de espíritu que Pablo hoy también nos recuerda, acogiendo la presencia y la inspiración del Espíritu para vivir de acuerdo con nuestra verdadera condición de hijos de Dios. De este modo, vamos a aprender a liberarnos de lo que nos aleja del humanismo y de aquellos síntomas de vejez. Volveremos a recuperar el corazón y una mente abiertos y sensibles a las llamadas al bien, de la verdad,
de la belleza. Una alternativa probante a esta propuesta de Jesús será una vida consumida por una avidez insaciable, por la codicia de la posesión de las cosas y personas, con lo que se pretende colmar el vacío. La vida del creyente en Cristo, por el contrario, consiste en aprender de Él y aún en nuestra pobreza y fragilidad, adoptar un estilo de vida conforme con el proyecto de Dios. Esta novedad, nos asegura San Pablo, no procede de nosotros, sino que es don de Dios. Es pura gracia, dirá en otro texto. ¿Qué es lo que buscamos y lo que centra nuestra vida y trabajo? ¿Cuáles son nuestras grandes apetencias? ¿Cuáles son nuestras grandes necesidades existenciales? Aparentemente podemos decir que hay poca diferencia práctica entre cristiano o no creyente. Dada nuestra hambre existencial, no podremos prescindir del alimento que perdura para la vida eterna. El pan de vida, esa es la gran diferencia que nos abre al amor a Dios y a los hermanos, que nos alimenta en nuestra cotidianidad. Y necesitamos creer en Jesús, orar y hablar con Dios para vivir y para transmitir esperanza, vida y dignidad humana. Solo el pan material, el tener y el consumir, nos dejará interiormente vacíos. Pero el pan de vida de Jesús, el que Él hoy y siempre nos ofrece, en la Eucaristía encontramos sentido, fortaleza y satisface todas nuestras necesidades, todas nuestras expectativas y da sentido pleno a nuestra existencia. Feliz domingo para todos.